Diputado, vamos al grano porque yo sé que ustedes están con una mirada en lo que va a ser esta acusación contra el ministro de Educación. ¿Cómo va a votar usted este cuarto retiro? ¿A quién le están preguntando? ¿En Rackmet o Celis? Voy por Jorge Rackmet. Yo no he estudiado los detalles respecto a este tema, si bien es cierto, siempre todos estamos dispuestos a poder discutir temas de esta naturaleza, por cuanto el cuarto retiro aparece como una situación paliativa respecto de la situación que vive hoy día la ciudadanía. Y se estableció como condición, si es que no se aprobaba, ¿no es cierto?, el IFE, que finalmente fue de alguna manera comprometido por el gobierno. Pero yo no sé si efectivamente ese tipo de iniciativa es suficiente para la ciudadanía o no, y tampoco tengo claro cuántas personas podrían resultar beneficiadas con un cuarto retiro cuando ya son muchos los que hoy día tienen prácticamente saldo cero en sus cuentas. Entonces finalmente solamente podrían entrar a beneficiar a personas que son de un nivel socioeconómico más alto, y la idea no es que finalmente se recurra a los fondos previsionales, los fondos propios de cada uno de los cotizantes para abordar este tipo de situaciones. Estoy dispuesto a poderlo discutir, analizarlo, y por lo tanto, si voto favorablemente va a ser porque efectivamente se necesita, y si voto en contra es porque finalmente puede ser una situación de carácter netamente político, para efecto de ser algo publicitario y que no redunde en un beneficio sustancial a la ciudadanía. Diputado Ricardo Celis, la oposición ha señalado que si no había extensión del IFE era tremendamente necesario, y ellos estaban apoyando este cuarto retiro. Es más, son 10, entiendo, proyectos que hay, entre ellos obviamente la mayoría son presentados por parlamentarios de la oposición. En lo particular, usted, ¿cómo está viendo esta situación? Bueno, es que decir que el diputado Rackmet tiene razón en el punto de las coberturas. La cobertura para el IFE universal fue de 15 millones de personas, y finalmente la cobertura para el cuarto retiro va a ser de 7 millones de personas. Entonces, el punto es que quedan 8 millones de personas sin ninguna alternativa. Entonces, en ese sentido, que se haya incluido el IFE como un elemento para justamente estos 8 millones de personas restantes, me parece una medida adecuada y va en buen camino. No necesita ni siquiera una ley, porque cuando se hizo la ley anteriormente, esta de los mínimos comunes que se llamó en su momento, se dejó contemplado que administrativamente el gobierno pudiera hacerlo, y el presidente de la República ha señalado que lo va a hacer, así que bienvenido. La demanda del cuarto retiro continúa, y continúa fundamentalmente porque hay personas que no pudieron hacer retiros no pudieron acceder al IFE, fundamentalmente por la limitación de ingresos que fija, cierto, en 800.000 pesos per cápita en el IFE universal, y hay muchas personas que han demandado aquello, y otras personas que fundamentalmente tienen deudas que han sido arrastradas por este periodo, por la pandemia, por sus compromisos financieros y de otro tipo, y por lo tanto allí hay una razón atendible. Entonces, en lo particular o en lo concreto, yo voy a votar a favor del cuarto retiro. He votado a favor del primero, del segundo, del tercero, y también voy a votar a favor del cuarto retiro porque es voluntario. Aquí hay una discusión de fondo también, porque dice el diputado Rackmet que hay un tema político de fondo. Y el tema político de fondo es que hay un tremendo descontento nacional con el comportamiento y con la institucionalidad de la AFP. Diputado. Y existe... ¿Sí? Sí, pero perdón, en ese punto creo que hay que también, de alguna manera, dar transparencia. Si es que políticamente se quiere terminar con la AFP, para allá. Que lo digan. Porque argumentar por la necesidad de la población un tema político es otra cosa. Iba para allá, iba para allá. Que yo creo que hay un tema que tiene que ver con las necesidades concretas de un segmento de la población donde va a ser un retiro voluntario. Sin embargo, y comparto absolutamente lo que tú dices, que creo que hay que transparentar la discusión política de muchas personas que queremos terminar con la AFP como institución que tiene que ver fundamentalmente con la seguridad social de las personas. La oposición, en este caso, ¿cierto?, la centroizquierda
unidad constituyente, etcétera, se han caracterizado por la preocupación que tienen en lo que tiene que ver con seguridad social. Por lo tanto, hay que tomar medidas en esa materia y yo creo que hay que transparentar esa discusión además. Y yo comparto contigo eso. Diputado Radget, ¿usted comparte la idea de que las AFP han hecho un negocio para ellos y que tampoco han cumplido lo que algunos dicen, que tendrían que entregar protección social? Y parece que ahí hay una confusión, porque evidentemente todo lo que dice el tema previsional debería correr por una mirada más de Estado que de una empresa particular como son las AFP. A ver, hay que hacer un poquito de historia respecto a este tema y yo creo que todos los sectores políticos coincidieron en su momento de que el sistema estaba colapsado y que finalmente no resistía más. Y finalmente cuando se creó las AFP fue justamente porque se respondió a un sistema donde tenía cajas públicas que muchas de ellas invertían. Y les quiero contar una historia. En una oportunidad cuando quisimos elaborar un tablero electrónico para un gimnasio de básquetbol. Yo era presidente de la Asociación de Básquetbol de Traiguén y ese gimnasio estaba emplazado en una plaza. Descubrimos que la plaza estaba a nombre de una caja de previsión, o sea, se invertía en cualquier cosa que no generaba ningún tipo de renta. Entonces, hoy día, cuando vemos que las AFP, los fondos que las personas tienen en sus cuentas, 2/3 son de sus cotizaciones y 1/3 es lo que ha generado la AFP, claramente es mucho más rentable de lo que generaban las cajas en algún momento y eso fue lo que generó finalmente el cambio de sistema. Pero no se cumple, pero diputado, no se cumple la promesa de tener una buena jubilación, que fue la que dio origen al nuevo sistema. La tasa de reemplazo es vergonzosa. Jorge Radget, se nos quedó pegado, Jorge Radget. Ricardo Celis. Te decía Miguel Ángel que la tasa de reemplazo, o sea, lo que va a recibir finalmente la persona es vergonzosa. Yo cuando Ricardo estuvo hablando yo no lo interrumpí. Entonces no. Jorge, usted quedó pegado, por eso le di la palabra a Ricardo Celis. Previamente me habían interrumpido. A ver, claramente las expectativas que se generaron en su momento con las administradoras de fondos de pensión, las AFP, no fue lo más adecuado. Hay que tener presente que antes entre previsión y salud se descontaba un 25%, con la AFP se bajó a un 25% y eso hizo que la gente se incentivara a cambiarse al nuevo sistema. Si se hubiese mantenido la misma cotización que existía con el antiguo sistema, no hubiéramos estado con la situación que estamos hoy día y es por eso que se llegó, ¿no es cierto?, a presentar un proyecto que hoy día lamentablemente duerme en el Senado, de aumentar en 6% la cotización para volver a lo que era el antiguo sistema. Si aquí claramente el antiguo sistema tenía un problema de rentabilidad, pero la cotización claramente debió haberse mantenido y ahí está la gran dificultad respecto a ese tema, que las AFP no han cumplido las expectativas, no la han cumplido, eso nadie puede señalarlo y es por eso que surgen este tipo de alternativas de o eliminar la AFP o reformar el sistema, aumentar las cotizaciones y claramente hoy día el sistema se debilita aún más cuando se empiezan a retirar los fondos que están acumulados. Reitero, yo estoy dispuesto a discutir este tema, probablemente quizás vote favorablemente el retiro de este cuarto 10%, pero también hay que ser serio en el sentido de que la reforma que está durmiendo en el Senado por ya más de un año, va pegando para los dos, sencillamente no avanzó y claramente el sistema aún más se debilita y va a terminar el actual gobierno y quizás va a terminar el que viene, no se sabe quién lo va a dirigir, sin que haya una solución definitiva al tema de las pensiones, si no hay una voluntad seria y clara respecto a los distintos sectores políticos de poder avanzar en este tema. Perfecto. Sé que ustedes tienen compromiso, los quiero liberar, pero antes no puedo hacerme el ciego y ustedes vieron parte del reportaje que se hizo con Carlos Hernández, que estaba en un sector, la entrada norte de Temuco. Edmundo Valenzuela nos dice, gracias por acudir a nuestro llamado. Juan Neira nos dice, el problema es generalizado en Temuco, ganaderos iguales, Juan Pablo II. La violencia nos está tomando. Rosana Muñoz, muchos robos en las noches. Bueno, la gente está preocupada en Temuco y ya están llamando la atención para que el alcalde Roberto Neira responda. Ustedes también, me imagino, tienen parte que ver en el tema de la seguridad ciudadana de los vecinos de la región y del país. Miguel Ángel. Sí, señor.
Mira, quería responder algo porque no tuve ahí de segunda intervención sobre este tema de la AFP. A ver, que esto que era voluntario cambiarse, no, estábamos en plena dictadura, ¿eh? Por si acaso, así ocurrió el tema del traslado a la AFP. Así que no es una cosa tan voluntaria. Y la sensibilidad de las personas está clara que la AFP no respondió a la expectativa y lo que está recibiendo es una pensión que no le permite vivir. Ese es un punto. Segundo, sobre tu segundo punto que tú estás planteando, Miguel Ángel, el tema de la delincuencia es un tema gravísimo. En todas partes donde vamos nos están representando esto. Me imagino que a Jorge también. Es un tema que hay que ponerle coto porque finalmente se ha adueñado de esto. Y creo que las policías no tienen los medios necesarios. Le faltan medios a las policías. Pero en Labranza andan con un carro viejo y andan en bicicleta porque no pueden responder a los llamados de las personas también. Entonces, creo que hay que generar políticas de prevención y también de respuesta desde el punto de vista de las policías. De acuerdo, pero le hago la pregunta a los dos. El argumento que está entregando Carabineros en el último tiempo es que su personal está destinado a resguardar carreteras y predios para evitar los ataques incendiarios. Sí, claro. Y con esto, Jorge Ratget, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? A ver, claramente los funcionarios de Carabineros tienen que obedecer las órdenes judiciales. Son los tribunales de justicia los que finalmente establecen las medidas de protección y puntos fijos. La cantidad de carabineros que hay en la región de la Araucanía proporcionalmente a su población es superior a la que existe en otras regiones, pero la violencia rural que hoy día tenemos, yo no quiero calificarlo como conflicto mapuche, porque la gran parte del pueblo mapuche es un pueblo pacífico, de trabajo, de esfuerzo y quiere salir adelante, y Ricardo yo creo que comparte en ese tema conmigo, pero hay que buscar una solución a la violencia rural, porque efectivamente Carabinero está abocado a ese tipo de cosas y descuida claramente por escasa cantidad de personal, de vehículos y de todo lo que significa su implementación, la parte urbana, no tan solo en Temuco, hablemos de lo que pasa, no sé, en localidades como Pichipeyagüén o en la comuna de Lumaco, o lo que puede pasar a lo mejor en Curarrehue, en Melipeuco, también están con serias dificultades y los delitos se cometen a diario. Ya muchas personas ni siquiera denuncian porque, bueno, no tienen ningún resultado y sienten que se pierde el tiempo, y las personas optan sencillamente por no salir de sus domicilios para no encontrarse con la sorpresa de vuelta de que fueron violentados y sustraídos sus enseres o sus bienes. Diputado Celis, en buenas cuentas, y como decía mi abuelita, aquí estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Y lo que pasa es que la violencia rural nos está consumiendo, no tan solo digo en lo que es la atención de una región, y desde el país, yo me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, todos los días les preguntan, oye, ¿qué pasa en la Araucanía? Pero ahora nos comienza a consumir en el sector urbano, porque la gente siente y se siente protegida, diputado. Así es. Uno de los grandes compromisos de la derecha de Chile Vamos, del primer gobierno del presidente Piñera, fue terminar con la puerta giratoria y la disminución de la violencia, de la violencia y de la inseguridad. Ha sido uno de sus grandes estandartes en esto. Y yo creo que lo que ha demostrado este periodo es que eso ha fracasado. Y ha fracasado porque hay un problema societal profundo que no está resuelto y que el gobierno tampoco lo ha resuelto. Pero aparte de lo que tú dices, es cierto, la gente nos dice hasta cuándo las policías andan cuidando, están ahí en los predios forestales, y las forestales finalmente están siendo protegidas por Carabineros en lugar de estar protegiendo a la gente. Yo te encuentro toda la razón. Bueno, y aquí hay todo también un tema ideológico. Fíjese que alguien me decía, el fin de semana falleció un comunero mapuche en el sector de Ercilla. ¿Y quién fue el autor del homicidio? Que está imputado, que hay que investigarlo, que los tribunales ayer hicieron todas las audiencias y todo lo que considera nuestro tribunal de justicia, es también un comunero mapuche. Alguien me dijo, si hubiese sido otra persona, hubiese sido un carabinero, hubiese sido un guardia forestal, hubiese sido un chileno, hoy día tenemos marchas en Temuco. Entonces, hay también todo un tema de trasfondo que nos lleva incluso, yo diría, a muchos estar con las manos cruzadas y quedarse callados porque hay toda una amenaza a la FUNA
que es parte hoy día del diario vivir. Sí, respecto a ese tema, yo creo que las principales víctimas de la violencia rural han sido las propias comunidades indígenas. Les quiero contar de que hace 2 días atrás a la comunidad pacífica, trabajadora y de esfuerzo del sector de Aniñil, que es limítrofe con Temucuicui, les robaron 50 o más de 50 de sus animales. ¿Dónde se fueron a dar? A Temucuicui. Y no hay ninguna posibilidad de que los puedan recuperar. ¿Para qué hablar del ejemplo que tú acabas de señalar? Para la zona de Arauco, lo mismo. El año pasado un lonco, ¿no es cierto?, fue asesinado y sus hijos, producto de también una situación de violencia. Entonces, lamentablemente, la violencia rural ha llegado incluso a permear mucho más a las comunidades que son las grandes víctimas respecto de este tema. Y aquí yo espero que todos los sectores políticos, y no todos lo han hecho, condenar la violencia, venga de donde venga, porque esta gente violentista finalmente tiene capturada la causa mapuche, la ocupan como escudo protector para realizar violencia y para justificar sus actos, ¿no es cierto?, y sus delitos. Y mientras no haya una condena transversal de todos los sectores políticos, gremiales, sociales, culturales, a esta violencia, finalmente ellos se van a sentir avalados para ejercer claramente este tipo de acciones que la justifican señalando de que ellos defienden una causa mapuche, cosa que no es así porque, reitero, la inmensa mayoría de nuestros pueblos originarios son gente de paz, de trabajo, que obviamente hay una demanda histórica que hay que cumplir, pero no es la manera a través de la violencia e incluso colocando como víctima a la propia gente de las comunidades indígenas. Diputado Jorge Ratget, Ricardo Celis, gracias por estar en este minuto con UFROvisión, discutiendo estos temas, conversando estos temas, porque evidentemente también hay orientaciones que nos permiten ir viendo qué hay más allá, qué se está haciendo en el Poder Legislativo para enfrentar diversos temas. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias. Los compromisos muchas presidente. Gracias. Bueno, ¿eh? Ya, listo. No alcanzamos el comentario, de nuevo. El compromiso del presidente Piñera que hizo en el último piso del edificio de la Intendencia respecto de darle más seguridad a la Araucanía en marzo del 2018 quedó en el suelo. ¿Ah? Muy bien. Hubo nada de esto. Gracias, bueno, diputado. El mismo compromiso que hicieron todos los presidentes anteriormente, y aquí habemos dos, ¿no es cierto? En el caso de Ricardo, que fue intendente, yo fui gobernador. Estuvimos en la parte administrativa y sabemos lo complicado que es respecto de este tema. Y no es fácil criticar a otros que hagan lo que uno no fue capaz de hacer. Por lo tanto, queda el compromiso de sumar voluntades. Sé que Ricardo es una persona que además forma parte de una bancada de la Araucanía, que con el tema de la pandemia no ha podido seguir funcionando, pero creo que aquí con el esfuerzo de todos podemos sacar este tema y no finalmente responsabilizarnos unos con otros. Aquí creo que la Araucanía nos necesita a todos y es la única forma de cómo salir adelante. Así que gracias, siempre disponible por lo que sea necesario. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Buenas tardes.